Hola a todos, mi nombre es Ana Rodríguez y para dar continuidad a la cátedra de Psicología del Pensamiento y del Lenguaje, hoy les voy a mostrar todo lo aprendido durante el curso de dicha materia. En primer lugar, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento no es más que el dar sentido a aquellas representaciones mentales que nos vienen a través del producto de la interacción ilimitada con el medio ambiente. Existe una diferencia entre razonamiento y pensamiento. Razonamiento no es más que resolver problemas, mientras que el pensamiento es mucho más subjetivo. A su vez, el pensamiento tiene sus tipos, podría ser imaginativo, creativo, razonativo. El pensamiento está compuesto por unas estructuras básicas, unos conceptos llamadas también categorías, que el ser le atrae a lo que percibimos en el medio ambiente. Y por supuesto de las estructuras como son las imágenes, en este caso las imágenes mentales que visualizamos, bien sea a través de mirar un objeto y de una vez concretamos esa categorización del mismo y por ende se genera una imagen mental que puede venir cuando el ser lo requiera. Por ejemplo, cuando estemos ante el estímulo de un objeto parecido, se puede dar ese esquema mental. El pensamiento se constituye también de una estructura psicológica. Estas estructuras se puede decir que constituye una serie de 5 eslabones. El primer eslabón es la generación y el sostenimiento, es el motivo que da a la resolución de un problema. En segundo lugar, tenemos la investigación de condiciones del problema. Acá es donde el individuo tiene la capacidad de deducir, de sacar lo primordial, ir de lo micro a lo macro, de lo que en realidad le va a servir a él para resolver dicho problema. El tercer eslabón, llamado la selección de una alternativa, aquí no es más que la implementación de un plan cognitivo, un plan estratégico que va a permitir al sujeto resolver un problema. En el cuarto eslabón tenemos la elección de las acciones y operaciones necesarias y adecuadas para alcanzar el objetivo final. Acá no es más que la implementación de la técnica de cómo llevar a cabo ese plan cognitivo. Y por último, la función aceptante de la acción, que es el motivo, el por qué nos lleva a la resolución del mismo. Sin embargo, para que se dé el pensamiento, para nosotros comprenderlo, existe la expresión del mismo y este es a través del lenguaje. El lenguaje, por supuesto, tiene sus bases anatómicas, fisiológicas y neurológicas. Tiene sus bases anatómicas porque a través de los órganos sensitivos como el oído se da lo que es el aparato auditivo, el aparato fonador y el aparato respiratorio que influyen en que se dé el lenguaje. A su vez tiene sus bases neurológicas, puesto que este también se constituye en el octavo par craneal, llamado el parauditivo, y puesto que todo lo que se percibe a través de estos órganos sensitivos pasan por el oído al sistema nervioso central para deducir, para desglosar una información. El lenguaje se constituye por los esquemas dados a través del pensamiento y entre las funciones del lenguaje tenemos que el lenguaje es creativo, dar inicio a nuevas descripciones, es comprensivo, desglosar una información, por ejemplo una comunicación entre dos sujetos, expresiva, el estado psíquico del lenguaje, apelativa, dirige y atrae la atención. Ahora bien, muchos investigadores se han dado la tarea de investigar el porqué del lenguaje. Tal es el caso de un lingüista muy conocido en pleno siglo XXI, que es llamado Noam Chomsky. Noam Chomsky nos habla que el ser posee un dispositivo cerebral innato, es decir, que el ser posee un lenguaje universal, es de diferentes signos, pero el ser nace como un lenguaje, es decir, un Big Bang cognitivo. Ahora bien, la programación neurolingüística. El ser humano puede aprender a través de diversos sistemas, por eso vemos que a veces unas personas
aprenden viendo un objeto u otros escuchando una clase u otros haciendo, practicando. Esa es la forma de aprendizaje. La programación lingüística se basa en los tres sistemas. Estos son el sistema visual, el sistema auditivo y el sistema kinestésico. El sistema visual nos habla de que la persona lo que percibe a través de sus ojos es lo que aprende. En este sentido, en cuanto a la conducta de quienes se rigen por el sistema visual, tenemos que son organizados, son muy observadores, cuando leen, interpretan, realizan diferentes imágenes mentales, lo que les permite recordar mucho más rápido y no aprender en bloques. Cuando está en periodos de inactividad, mira algo fijamente. Por su parte, el sistema auditivo, quienes se basan por este sistema, ellos generalmente se distraen fácilmente, hablan solos, mueven los labios al leer, se inclinan por la música, modulan el tono y timbre de la voz, expresan emociones de manera verbal, a diferencia del sistema visual que expresan sus emociones a través de la cara. Por su parte, el kinestésico, entre sus conductas, son intranquilos, no pueden permanecer quietos durante un largo periodo en un sitio, manipulan todo, expresan sus emociones con movimientos del cuerpo. La imaginación siempre está en constante movimiento y en periodos de inactividad tienen que estar en movimiento. Por su parte, existe la comunicación verbal y la comunicación no verbal en el lenguaje. La comunicación verbal es como tal la expresión del pensamiento hablado y sigue unos ciertos signos lingüísticos. Esta generalmente es característica de los seres humanos. Y también está la comunicación no verbal, que habla de estos tres sistemas: el visual, donde la comunicación es con un fin, con una causalidad, es auditivo, y el sistema kinestésico también nos habla de la comunicación no verbal, donde allí se basa en los gestos que emiten los individuos para comprender ciertos signos, una comunicación. Ahora bien, la relación entre pensamiento y lenguaje. Muchos investigadores se han dado la tarea de investigar la relación que existe. Sin embargo, dicen que existen tres vías de concebir esta relación. Unos dicen que el lenguaje es un vehículo del pensamiento, otros que el pensamiento se da antes que el lenguaje, y por último que se da en forma simultánea. Muchas gracias por su atención, espero que les sea de agrado esta exposición.